Una mujer hermosa sola parada en medio de una carretera desierta, y yo cargando millones en mercancía dentro de mi tráiler. Y si mi esposa se entera, esto podría destruir mi matrimonio. Y esa fue la decisión más arriesgada de toda mi vida. ¿Qué hace una mujer sola aquí a esta hora? ¿Me detengo o sigo y cargo con esta culpa para siempre? En la duda, miré por el retrovisor, respiré hondo y dije en voz muy baja: Virgencita de Guadalupe, si estoy haciendo una tontería, mándame una señal. Pero si es para ayudar, quédate conmigo. Aunque tenía miedo, aunque el nudo en el estómago parecía una advertencia, me detuve. Encendí las intermitentes, me orillé con cuidado. La mujer se acercó tranquila, sin temor. Llevaba una bolsa sencilla al hombro y una chaqueta de mezclilla. Subió al tráiler con suavidad, abrió la puerta con delicadeza, y antes de sentarse me miró a los ojos y dijo: Buenas noches. Muchísimas gracias por detenerte. Que Dios te bendiga. Mariana se sentó en el asiento, se acomodó el cinturón y quedó mirando al frente. Todo era demasiado educado, demasiado correcto. De nada, respondí tratando de esconder mi desconfianza. ¿Estás bien? Sí, mucho mejor ahora. Gracias otra vez. El silencio volvió, pero ahora había algo más en el aire. No era solo su forma de hablar, era el control, la precisión, el tono de voz, las palabras exactas, como si cada gesto estuviera ensayado. Y lo peor era cómo observaba la cabina discretamente, sin apuro. El GPS, el tablero, el rastreador, todo, como si supiera exactamente para qué servía cada botón. ¿Hacia dónde vas?, le pregunté. A donde tú vayas. Tuve que tragar saliva. Eso ya no era normal, pero tampoco podía bajarla ahí en medio de la nada. Así que seguí manejando, intentando no mirar el reloj, intentando no pensar en lo que mi esposa diría si supiera que llevaba a una mujer desconocida en la cabina a esas horas. Pasaron unos 40 minutos y entonces ella habló. ¿Alguna vez has pensado en cambiar tu vida, Miguel? Me paralicé, no solo por la pregunta, sino por cómo sabía mi nombre. Giré la cabeza, tenso. ¿Cómo sabes cómo me llamo? Sé muchas cosas de ti. Quise parar el camión ahí mismo, pero me contuve. Ella abrió su bolso, sacó un sobre grueso, lo puso frente a mí sobre el tablero. ¿Qué es esto? Lo suficiente para que dejes de manejar camiones. Podía ver los bordes de los billetes. No eran pocos. ¿Cuánto hay? 850,000 pesos en efectivo. Me sudaban las manos. No entendía nada. O tal vez sí y no quería aceptarlo. En 30 minutos vas a detener el camión, finges que se descompuso, apagas el rastreador, te orillas y esperas. Luego llamas a tu jefe y dices que fuiste víctima de un asalto y la carga desaparece. ¿Y yo? Tú regresas como víctima, con la conciencia limpia y los bolsillos llenos. La miré. No era una broma. Sus ojos no mentían. ¿Y por qué yo? Porque pareces confiable y los confiables son los más fáciles de tentar. Y ahí me di cuenta de algo. Eso no era una simple carona, era una emboscada. Pero lo peor es que todavía no había terminado. Seguí manejando. El sobre seguía ahí en el tablero, como una bomba a punto de explotar. 850,000 pesos, una cifra que no había visto junta en mi vida y que, honestamente, nunca pensé ver. Pero también estaba la voz de mi esposa en mi cabeza, la risa de mis hijos y algo más. Esa sensación en el pecho, esa incomodidad en la garganta, como si supiera que si decía que sí, ya no habría vuelta atrás. Ella lo notó. No estás diciendo nada. Estoy digiriendo. ¿Digiriendo qué? ¿La oferta o el miedo? No respondí. Ella siguió. Nadie se va a enterar, Miguel, te lo juro. Esto está armado, limpio, preciso. Yo solo soy el contacto, ni siquiera soy la que recoge la carga. Y si algo sale mal, no va a salir. Llevamos meses haciendo esto, nunca ha fallado. Y tú podrías salir con más que solo este sobre si haces las cosas bien. Volví a mirar el sobre. Podía oler el dinero literalmente. Y ahí fue cuando empecé a imaginar el terreno que quería comprar, la camioneta para mi esposa, una vida sin deudas, sin turnos eternos, sin miedo a que la empresa quiebre, sin seguir siendo el chofer confiable que todos usan pero nadie asciende. Ella me miró de nuevo. ¿Sabes qué va a pasar si sigues diciendo que no? Nada.
Vas a seguir igual, años manejando por esta carretera hasta que un día choques, te enfermes o simplemente te reemplacen por uno más joven, y ahí se va a acabar todo. Prefiero eso, murmuré. Lo poco que tengo. Ella suspiró, como si yo fuera un caso perdido. ¿Sabes qué pienso, Miguel? No, pero me vas a decir igual, que te enseñaron a conformarte. Te dijeron que ser bueno es suficiente, que la honestidad se premia. Pero no es cierto. Y ahí me harté, frené el camión, lo orillé despacio respirando con fuerza, me volteé hacia ella. Bájate. Ella me miró sorprendida como si no entendiera. ¿Qué dije que te bajes? Esta conversación se acabó. Miguel, no tienes idea de lo que estás haciendo. Sí estoy haciendo lo que muy poca gente hace, decir que no, y mantener la cabeza en su sitio. Ella agarró el sobre como si aún pudiera convencerme. Yo le abrí la puerta. Bájate, silencio. Solo el ruido de los autos que pasaban a lo lejos. Al final, ella salió, dio un portazo y se quedó ahí parada, viéndome mientras me alejaba. Yo creí que todo había terminado ahí, pero no sabía que ese era solo el comienzo del verdadero problema. Pasaron 2 días. Yo seguía con la cabeza revuelta, dormía mal, pensaba en esa mujer, en la propuesta, en lo que podría haber pasado si hubiera dicho que sí, pero sobre todo pensaba, si de verdad lo había dejado atrás, entregué la carga, todo en orden. No le conté a nadie, ni a mi supervisor ni a mis compañeros, ni siquiera a mi esposa, no sabía si era miedo o vergüenza. Y entonces pasó. Apenas terminé de firmar los papeles de entrega me llamaron a la oficina principal. Nunca me llamaban ahí, nunca. Don Ramón quiere hablar contigo. Me dijo la secretaria, subí corazón acelerado, manos sudadas, toqué la puerta. Pase, dijo una voz firme. Entré y ahí estaban don Ramón, el dueño de la empresa, y junto a él ella, la mujer del camino, pero no era la misma. Ya no tenía esa blusa desabrochada, ni la mirada seductora, ni el tono misterioso. Estaba bien peinada con un blazer gris y expresión profesional como si nada hubiera pasado. Yo me quedé helado. Miguel, siéntate, dijo don Ramón con tono serio, pero tranquilo. Me senté en silencio. Ella es Mariana, mi hija. Me dieron ganas de reír, de parar e irme, pero no pude, estaba paralizado. Lo que viviste hace 2 noches no fue un intento de robo, continuó, fue una prueba. Yo no entendía nada. Llevamos meses teniendo pérdidas, explicó, robos organizados, entregas, que desaparecen, camioneros que inventan asaltos, y ya no sabíamos en quién confiar. Así que decidí poner a prueba a los conductores uno por uno, haciendo esto, pidiendo un aventón y ofreciendo dinero. Tragué saliva. No sabía si sentirme ofendido o halagado. La mayoría aceptó, dijo Mariana sin rodeos. Algunos dudaron, pero al final se vendieron. Don Ramón asintió. Pero tú, Miguel, tú fuiste diferente. Tú dijiste que no le gritaste que bajara del camión y seguiste tu camino sin mirar atrás. Yo no sabía qué decir. Por eso te llamamos, dijo don Ramón. Porque necesitamos gente como tú, que diga la verdad, que mantenga la línea, aunque nadie lo esté viendo. Mariana se cruzó de brazos y agregó: lo que hiciste no fue solo negarte a un crimen, fue demostrar quién eres, cuando nadie te está mirando. Y entonces lo supe todo. Había sido planeado desde el principio. La mujer, el dinero, la historia del asalto perfecto, todo un examen silencioso. Una trampa para los que creen que nadie los ve, y yo sin saberlo había pasado. Pero aún faltaba una última cosa, una oferta, una verdadera. Yo seguía ahí sentado frente a ellos, todavía procesando todo lo que acababan de decirme. Una parte de mí seguía molesta, otra aliviada, pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Don Ramón se levantó de su silla, caminó hacia mí con calma, puso una carpeta sobre la mesa y la abrió. Miguel, estamos por abrir una nueva división de logística en Querétaro, y necesitamos a alguien que la dirija, a alguien en quien podamos confiar, a alguien como tú. Sentí que el tiempo se detuvo dirigir. Yo pregunté casi sin voz. Tú has demostrado más que cualquier integridad, valentía, lealtad, y lo hiciste cuando nadie te estaba observando. Mariana asintió. Fue idea mía hacer este tipo de pruebas, pero no imaginé que encontraríamos a alguien como tú. Me temblaban las manos. Pensé en todos esos años en la carretera. Las madrugadas, las lluvias, los cafés recalentados en estaciones de servicio, y sobre todo las veces que me sentí invisible. Pero ese día, todo cambió. Don Ramón me miró con una sonrisa leve. El puesto viene con aumento de sueldo, beneficios completos, vehículo de empresa, y lo más importante, tiempo para ti y para tu familia.
Me quedé callado no porque dudara, sino porque no sabía cómo agradecer, cómo explicar que haber dicho no esa noche había sido lo más difícil y al mismo tiempo lo más importante que hice en mi vida. Y bien, Miguel, preguntó Mariana, ¿aceptas? Acepto, respondí con los ojos llenos de lágrimas. Que no me importó disimular, salí de esa oficina con algo que no cabía en una caja ni en una cuenta bancaria. Salí con dignidad, con la certeza de que hacer lo correcto aunque nadie lo vea, siempre vale la pena. Y ahora cada vez que vuelvo a pasar por esa carretera, miro el arcén y me acuerdo de esa noche, no del dinero, no de la tentación, sino del momento exacto en que decidí seguir siendo yo, porque al final del día las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando son las que definen quiénes somos de verdad. Y tú, si hubieras estado en mi lugar, habrías tenido el valor de decir que no.